Representantes de decenas de países extranjeros han participado a lo largo de esta jornada de miércoles en los diferentes actos fúnebres por el martirio del presidente iraní y también su comitiva. A esta ceremonia han asistido incluso presidentes, altos funcionarios de hasta unos 50 países y también representantes de organismos internacionales que presentaron sus respetos al presidente mártir Seyed Ebrahim Raisi y también al canciller Hossein Amir Abdollahian y por supuesto a sus compañeros, a los que les acompañaban. ¿No? Valga acá la acotación, la redundancia, durante ese viaje que posteriormente resultó en un accidente aéreo el anterior domingo. El acto conmemorativo se ha realizado en presencia del presidente interino de Irán, Mohammad Mokhber, y el ministro interino de Asuntos Exteriores, Ali Bagheri. Millones de personas enlutadas también han participado en las calles, en los diferentes actos conmemorativos de despedida al presidente mártir y sus compañeros en Teherán, la capital de la República Islámica. Esto es Detrás de la Razón. Bienvenidos. Millones de personas han participado en la ceremonia de despedida a su presidente, Seyed Ebrahim Raisi, y sus compañeros en Teherán, la capital. Desde las primeras horas de la mañana de este miércoles, la Universidad de Teherán fue copada por dolientes que asistían a la oración fúnebre, dirigida por el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei. Si Dios quiere, el nuevo presidente que sea elegido en los próximos 50 días debe continuar con política, la del difunto Raisi. Naturalmente, si el nuevo presidente quiere actuar en contra de su política, será rechazado por el pueblo y el pueblo no votará por él. Como dijo el líder de Irán, el país no enfrentará problemas ni desafíos. Lo extrañaremos, pero estamos seguros de que nadie se atreverá al ver esta enorme cantidad de personas a atacar a Irán. El programa del funeral del presidente Raisi y sus compañeros ha incluido un recorrido desde la Universidad de Teherán hasta la Plaza Azadi, con la presencia de invitados internacionales y delegaciones extranjeras y de alto nivel de unas 50 naciones. Las actividades se han celebrado con la presencia del presidente en funciones, Mohammad Mokhber, y el ministro interino de Asuntos Exteriores, Ali Bagheri Kani. Anuncio que hemos venido desde Gaza en nombre de los grupos de la resistencia de Palestina para ofrecer nuestras condolencias al líder de la Revolución Islámica de Irán y al pueblo iraní. Estamos seguros de que Irán seguirá apoyando al pueblo palestino mediante el liderazgo de la revolución y sus funcionarios hasta el día en que izamos la bandera del monoteísmo y la victoria. Embajadas iraníes alrededor del mundo también realizan homenajes póstumos al presidente Raisi y al canciller Abdollahian. Esta era la opinión y la creencia del Dr. Raisi. Él creía que la región asiática, especialmente Asia Oriental y China, debía recibir una atención especial. Durante mis interacciones con el presidente, él siempre había enfatizado y otorgado gran importancia al fomento de la amistad con China. Esperamos que la relación entre Irán y China pueda continuar desarrollándose como lo ha hecho en el pasado. Esperamos ampliar la cooperación y la amistad de los dos países en diversos campos. Lo propio ha hecho la embajada iraní en Venezuela. Allí también se ha recordado el legado de los funcionarios. Difícil de olvidar, de pensar que el presidente Raisi, un presidente sumamente popular que dedicó su vida al pueblo iraní, ya no está con nosotros, pero el objetivo, el camino y los principios que el presidente Raisi lo creía y lo estaba actuando está vivo. Eso se va a continuar. Rusia no ha escatimado en reiterar solidaridad con Irán. Esta vez ha sido el propio presidente Vladimir Putin. Él era un hombre de palabra y era un placer trabajar con él, teniendo en cuenta que si acordábamos algo, siempre se podía estar seguro de que los acuerdos se cumplirían. Por nuestra parte, haremos todo lo posible para que las relaciones ruso-iraníes continúen exactamente en este sentido. Si nuestros colegas lo necesitan, estamos dispuestos a hacer todo lo posible para brindarles apoyo y asistencia de expertos para identificar las verdaderas causas de esta catástrofe.
Mientras tanto, el líder de Irán, durante un encuentro con el primer ministro de Irak, Mohammad Shia al-Sudani, ha reiterado que el país ha perdido a una personalidad destacada. Ha agradecido además la visita del funcionario iraquí a Teherán para expresar sus condolencias. En otra reunión con el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, el ayatolá Jamenei ha recordado que el presidente Raisi tenía suma intención de propiciar las buenas relaciones con Armenia y las diferencias de Bakú y Yereván, por lo que insiste, y esas mismas intenciones aún deberían tenerse en cuenta para propiciar el beneficio de todas las partes. El de hoy es el tercero de 5 días de luto que han sido decretados por la República Islámica de Irán por esta tragedia, por el lamentable fallecimiento en medio de un accidente aeronáutico del presidente Sayed Ebrahim Raisi, el canciller Hossein Amir Abdollahian, el gobernador de la provincia de Azerbaiyán Oriental, en el noroccidente de la República Islámica de Irán, el líder, el orador de los rezos colectivos del viernes de la ciudad de Tabriz, la capital de la provincia de Azerbaiyán Oriental, y sus acompañantes. Tema de análisis correspondiente. Hoy ha sido un día de homenajes en Teherán, la capital. Esta noche nos acompañan, como de costumbre, los expertos. Ve en pantalla Nicolás Hadwa. Nicolás es analista internacional, es investigador, es articulista. Nicolás además conoce muy bien esta zona porque se ha desempeñado con diferentes funciones en esta región de Asia Occidental. Nos acompaña desde Valparaíso, en Chile. También en pantalla, qué gusto, qué honor que nos esté acompañando Rosalba Lowe. Rosalba es periodista, es internacionalista, es analista política y nos acompaña desde Caracas, en Venezuela. Los dos de primera mano conocen lo que ha venido ocurriendo en esta región de Asia Occidental y en el Medio Oriente durante los últimos años. Qué gusto que nos estén acompañando. Nicolás, Rosalba, bienvenidos. Para ustedes, buenas tardes por diferencia horaria. ¿Cómo están? Gusto saludarte, un agrado estar con ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por este honor en poder acompañar al pueblo persa y a los pueblos nobles del mundo, especialmente los pueblos islámicos, los cuales, bueno, a pesar, tenemos un dolor y los acompañamos en su dolor desde todas las latitudes, especialmente desde América Latina y el Caribe. Sin embargo, este gran revolucionario, nuestro presidente mártir, continuará este legado a través de todo su equipo de gobierno y todo el pueblo persa y las grandes relaciones que existen a nivel mundial. Y eso lo han dejado de manifiesto las autoridades, ya que nos introduces precisamente en eso, Rosalba. Comienzo contigo. Hablemos de esta masiva participación, ¿no?, en este funeral de Estado. Representación política, representación diplomática, representación de alto nivel también, ¿no? Y también de diferentes autoridades de organizaciones internacionales alrededor del mundo a lo largo de esta jornada de miércoles, una jornada en la que han tenido lugar los homenajes en Teherán, la capital. Seguirán los homenajes mañana. Pero hablemos de esa masiva participación, porque no solamente se reflejaba de alto nivel, también en la calle. Eran decenas de miles de personas los que estaban acompañando el féretro. ¿Qué representa todo esto, digamos, en su conjunto? No solamente el pueblo, sino también la representación política mundial. Sí, eso es un reflejo. Por una parte, el pueblo persa reconoce hoy por hoy el valor que ha representado la acción y el legado de este gran revolucionario desde los tiempos de estudiantes. Son 45 años militando en favor de la República de Irán, la República Islámica de Irán, de manera soberana, autosuficiente, que además refleja lo que ha sido la materialización de estrategias que van más allá de lo que es la economía de resistencia como una de las tantas herramientas, la formación de su pueblo, la igualdad y el derecho de la participación de las mujeres, el respeto justamente a la diversidad cultural, religiosa, que va demostrando además la inserción de Irán en un nuevo mundo, en un nuevo orden multipolar. A pesar de que el presidente Martin Raisi ha durado muy poco tiempo en el cargo de presidente de la 2 años y República medio prácticamente.
su legado ha sido mucho mayor, y esto es un reconocimiento de los distintos jefes de Estado y de gobierno, líderes mundiales, líderes religiosos, incluso hasta el Papa Francisco lamentó su partida física en este plano. Estamos hablando justamente de, atendiendo la pregunta, un reconocimiento tácito, real, verdadero, de un gran luchador que estaba conduciendo al país persa por el camino de un nuevo orden mundial, defendiendo la política interna del país, defendiendo los intereses, la soberanía nacional, pero además de ello abierto a la solidaridad y a la búsqueda de la paz. Sí, Rosalba, ¿me escucha? Intentamos mantener la comunicación con Rosalba Lowen. Rosalba es periodista, analista político, analista internacional, nos acompaña desde Caracas, en Venezuela. Voy a tomar análisis ahora con Nicola. Nicola está en Valparaíso, en Chile. Nicola, hablemos ahora entonces de esos retos, ¿no? Se viene una transición, ya hay establecido un gobierno interino en la República Islámica de Irán, y junto con esos retos pues está la consolidación de relaciones, ¿no? Y la profundización en las relaciones. Hoy mismo se ha pronunciado el presidente Vladimir Putin nuevamente, ¿no? Llegaba ese mensaje desde el Kremlin y decía el mandatario ruso que una de sus prioridades para este gobierno, que durará como máximo, digo el transitorio, que durará como máximo 50 días, era profundizar en la medida de lo posible ese legado en medio de las relaciones estratégicas entre los dos países que había resaltado el presidente Raisi. Sí, efectivamente es uno de los retos. Fíjate que el reto mayor que va a tener Irán en este momento, la mayor situación, la mayor complejidad que va a tener es, fíjate, las conspiraciones que van a intentar hacer los países occidentales con Estados Unidos y la entidad infanticida a la cabeza, queriendo aprovechar este momento, porque para ellos seguramente creerán que en Irán se va a producir un vacío político, lo que a mi parecer no es así. La democracia funciona y funciona bien allí, pero sí van a haber conspiraciones, van a tratar el Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos y la entidad infanticida y algunos gobiernos de la zona que traicionan permanentemente, van a intentar crear inestabilidad. Entonces el mayor desafío no es solo intensificar las relaciones diplomáticas, económicas, con distintos países de la zona, sino que la preocupación es el frente interno. Afortunadamente el pueblo iraní y sus dirigentes, sus autoridades y las Fuerzas Armadas han demostrado tener suficiente madurez para enfrentar este tipo de conspiraciones que van a existir, van a haber y se van a dar. Así que en ese sentido, Juan Carlos, creo que debe estar atento el pueblo de Irán a esta nueva situación. Rosalba, bien sabemos, bueno, Rosalba, quiero primero saber si me está escuchando a la perfección. Habíamos perdido comunicación por unos segundos. ¿Me escucha bien? Escucho perfectamente. Perfecto, yo también tengo su retorno. A ver, sabemos a la perfección que en medio de cada transición pues siempre hay riesgos, ¿no? Y Nicola nos adelantaba eso, ¿no? Siempre hay riesgos, sobre todo porque hay actores foráneos que buscan ejercer injerencia en medio de ese proceso de transición. ¿Dónde hay que ser acá incisivos? ¿Dónde hay que ser enfáticos? ¿En qué aspecto? ¿Aspecto político, aspecto económico, aspecto social o aspecto militar? ¿O en todos en su conjunto? Para preservar la soberanía, por supuesto. Hay un tema de política interna y un tema de la política exterior, porque además, lamentablemente, perdimos dos grandes hombres, el líder jefe de Estado y además el canciller, o sea, el frente internacional. Sin embargo, en mi opinión, en un proceso que ya inició, este proceso de, primero no hay vacío de poder. En este momento no se puede considerar que hay vacío de poder, porque inmediatamente, según la Constitución, asume la presidencia temporalmente durante estos 50 días esta autoridad que por Constitución lo merece. Y es cuestión de que se desarrollen los procesos para que continúe
la democracia dentro de un espacio, en unas condiciones que no se esperaban, el país no se lo esperaba. Las mayores amenazas son externas. En primer lugar, algo de lo cual ha sido acechado siempre en estos 45 años de resistencia, de revolución pacífica, y es la guerra mediática internacional. Es el principal actor en contra de lo que hoy por hoy vemos un proceso de transición para el establecimiento de un nuevo gobierno, el cual modestamente debo aportar que con la madurez que tiene el pueblo persa, en las situaciones, en las condiciones en las que estaba, guiándose por un plan de la nación muy bien definido, considero que el pueblo persa está consciente que no debe dejar un paso atrás ni permitir que efectos internos, que saboteadores internos traten de opacar la política interna del país. Entonces el frente está dirigido hacia lo que es el frente político, el mediático en primer lugar, la contraofensiva o la ofensiva de defensa a nivel de la mediática internacional por una parte, y la seguridad y defensa del territorio de la mano de todo el gabinete, por supuesto la Guardia Revolucionaria, del ministro de la Defensa, para proteger al país de cualquier amenaza. Simplemente diríamos que Irán está dando una pausa en estas circunstancias, pero no ha dejado la lucha, y los países que hoy por hoy se han presentado y han manifestado con el honor, la condolencia y las palabras de aliento al Estado, al gobierno, al pueblo persa, el de manifestar, profundizar las relaciones, implica que no hay una fractura de las relaciones internacionales, no existe. Los presidentes de Estado y de gobierno que han presenciado y han asistido ratifican su compromiso político, diplomático en todos los ámbitos de la cooperación económica, comercial, cultural, humanitaria, con el Estado, con Irán, con el pueblo iraní en este proceso de acompañamiento. Entonces son dos frentes que hay que atacar. La mediática internacional, la guerra mediática contra Irán, el intento, esa fórmula de desconocimiento, de guerra interna, de meterse en los asuntos internos del pueblo, de la cultura y de la idiosincrasia, jugada que tienen 45 años resistiendo, y por la otra el frente militar, que no hay que desestimar cualquier intento de agresión contra la soberanía del pueblo persa. Nicola, si nos adentramos en el tema del legado, las primeras condolencias llegaron desde países latinoamericanos y caribeños, justamente países con los que se había afianzado mayormente las relaciones en este corto periodo, ¿no?, del presidente Ibrahim Raisi, 2 años y medio prácticamente, no tardaron en llegar desde Venezuela, desde Nicaragua, desde Cuba, desde Bolivia y otros países en la región latinoamericana y caribeña. Comenzando, porque quiero abordar el tema con los dos, el tema del legado, lo quiero abordar de manera global, pero comenzando de manera regional para América Latina. ¿Cuál es ese legado que deja Seyed Ebrahim Raisi cuando estamos hablando de un Irán que no escatimaba a la hora de prestar ayuda, pero aún así, en medio de las sanciones, podía exportar esa ayuda, bien fuese científica, tecnológica, técnica, incluso también en asuntos médicos? Lo vimos durante la pandemia, por ejemplo. Bueno, Irán en América Latina está considerado en muy alta estima por los pueblos latinoamericanos. Primero porque tuvo el suficiente coraje de vencer las amenazas de Occidente y las amenazas del imperio, sobre todo cuando se trataba de Venezuela, de Nicaragua, Cuba o Bolivia. Irán simplemente puso el pecho y salió adelante, y le demostró al mundo que no era un país que pudiera ser avasallado con tanta facilidad. Entonces, el legado que hay es un legado, en primer lugar, de amistad, de solidaridad, de compromiso, de resistencia, de dignidad de Irán, de su gobierno y del pueblo, obviamente,
para con los países latinoamericanos. Porque no nos olvidemos que los países que yo he mencionado, sin distinción alguna, los 4 se encuentran bloqueados por el imperio. Y sin embargo, Irán, que también es un país bloqueado y brutalmente e injustamente bloqueado, Irán aún así ha resistido y ha sido capaz a miles de kilómetros ir a dar solidaridad a los pueblos que también se encuentran bajo ese bloqueo, al igual como estaba Venezuela. En los momentos más difíciles de Venezuela, allí estuvo Irán. Entonces, uno de los legados que es importante para todo futuro gobierno es mantener, desarrollar esa solidaridad y esa amistad que ha creado Irán con esos países mencionados y con la admiración que cuenta, por ejemplo, del propio Brasil, que es la economía más grande de América Latina, pero que siempre se pronuncia en forma muy conceptuosa de lo que es Irán. Las relaciones que ha desarrollado con todos los países latinoamericanos que han podido vencer la prohibición que pone el imperio a las relaciones con Irán, esas relaciones que ha podido desarrollar han sido de muy buen nivel, han sido muy agradecidas por los pueblos latinoamericanos, y digo los pueblos latinoamericanos, Juan Carlos, que Venezuela y Cuba y Nicaragua son ejemplos en América Latina a los cuales los pueblos latinoamericanos admiran. Admiran la resistencia del pueblo venezolano a las presiones, admiran la resistencia que ha tenido a través de la historia el pueblo cubano. Entonces, siempre han mirado a esos países como un faro en la lucha de liberación y el término de la dependencia de América Latina para con el imperio. Y en esas circunstancias, cuando esos países han pasado por momentos muy complejos, allí estuvo Irán. Entonces, Irán se ganó el cariño, el respeto y la admiración de los países latinoamericanos. Ese es el mayor legado, Juan Carlos. Rosalba, y si nos centramos en mecanismos de cooperación internacional, BRICS Plus, del que Irán, por ejemplo, hace parte a partir del 1 de enero de este 2024, si nos centramos también en organismos estratégicamente creados para hacer frente a la hegemonía del dólar, por ejemplo, o a esa hegemonía económica occidental con Estados Unidos a la cabeza. Me refiero la Franja de la Ruta y la Seda, la Organización de Cooperación de Shanghái, por ejemplo, ¿no? Ese eje Rusia, Irán, China. ¿Cuál es el legado que deja Irán para esta parte del mundo? Sí, precisamente pues a la reciente incorporación de Irán en lo que es este mecanismo de integración como es los BRICS, ahora Plus, en donde además en los distintos mecanismos estamos también hablando que este año 2024 se espera el ingreso de Irán como miembro observador de la Unión Económica Euroasiática. Es correcto. Pero además de ello, en el marco de lo que es la Franja y la Ruta de la Seda, propuesta, impulsada por Xi Jinping en el año 2013 en el espacio de la cumbre China-Asia Central, cuya sede ese año fue en Astana, Kazajistán, se dio la oportunidad de replantear e iniciar una nueva configuración de lo que es los corredores del desarrollo del siglo XXI. Y entre estas líneas estratégicas está la Ruta de la Seda de la Paz, bandera que ha llevado el presidente Martin Raisi cuando junto con China logra mediar en un proceso de mediación, de reconciliación de los hermanos, los países hermanos en el Oriente Medio, entendiendo que además como mecanismo de integración pertenece Irán a la Organización de Cooperación Islámica, a la Organización Islámica por la Seguridad Alimentaria, a la Organización de Cooperación de Shanghái, es decir, la participación activa de Irán en los distintos espacios regionales, pero también en los espacios regionales no solamente de Asia, Medio Oriente, sino además de ello Eurasia, también
también con América Latina y el Caribe, y no dejar de lado el acercamiento, el reimpulso de esas relaciones con África, incluso en el marco de lo que es la Organización de Cooperación Islámica y de otros mecanismos de acercamiento con los países de nuestra África, cercanos ideológica, políticamente, en el marco de que buscar un solo camino, el camino del desarrollo, el camino de la paz, el camino de la integración y de la defensa de la autodeterminación de los pueblos. La relación de la República Islámica de Irán se ha visto cada vez más cerca de Latinoamérica, y Latinoamérica lo va poco a poco en la medida que nos hemos ido conociendo, y conociendo no solamente a través de los medios de comunicación como este medio tan importante que es Hispan TV, sino conociéndonos en el marco de la cooperación diplomática, económico, comercial, cultural en materia de defensa y seguridad. Venezuela es bastión en ello, en el marco del acercamiento de Irán a la CELAC, de Irán al ALBA TCP, a Petrocaribe y a otros mecanismos. Podemos recordar como algo histórico que cuando en Venezuela sufrimos el presidente Nicolás Maduro en resistencia, en defensa del pueblo venezolano en contra de las medidas coercitivas unilaterales, nos vimos sometidos a una crisis de gasolina, de distintos recursos, de alimentos, y ha sido Irán quien en primer lugar nos envía buques petroleros con gasolina para ayudarnos a superar la escasez de combustible producto de las sanciones estadounidenses y de sus países aliados. Enfrentar a los Estados Unidos desde ese espacio, enfrentar y defender, garantizando además el acercamiento de la relación, pero además de ello la defensa de la vida de los venezolanos. Y sorteando además en aguas abiertas las sanciones, no solamente de Estados Unidos, sino de Europa. Y quiero abordar esto mismo con Nicola, Rosalba. Nicola, y para ese occidente colectivo con Estados Unidos a la cabeza, ¿cuál es el legado que deja el presidente Seyed Ebrahim Raisi durante estos 2 años y medio de gobierno? 2 años y medio prácticamente, sobre todo los países europeos. Bueno, el legado que deja es un legado de dignidad. En primer lugar, no nos olvidemos que Europa se ha encargado de complotar, conspirar junto al imperio durante mucho tiempo. Ya ves tú los cínicos saludos que han enviado ahora, que han sido pobrísimos, y es porque Irán fue lo suficientemente digna, con su gobierno a la cabeza, con su presidente a la cabeza, para enfrentar cada una de las conspiraciones de esa Europa y de Estados Unidos. El legado es el ejemplo de que Irán no es fácil pasarle por encima. El legado frente a ello es que Irán es una potencia principalmente ética, moral, y en segundo lugar industrial y militar. De modo que Europa ya sabe de que Irán no le puede pasar por encima, y lo mismo Estados Unidos. Yo diría que ese es el mayor legado, es el ejemplo que han dado. Porque tú sabes perfectamente que Europa, obedeciendo a Estados Unidos, y Estados Unidos obedeciendo lo que le dice Tel Aviv, terminan bloqueando en contra de sus propios intereses, pero en favor de Estados Unidos y de Israel, terminan bloqueando a Irán en una situación absolutamente ridícula y absurda. De modo que ante ese legado de dignidad en el enfrentamiento contra las sanciones europeo-norteamericanas, te diría yo que ese es el mayor legado. Dignidad, resistencia, honor, ética, que son el mayor legado en este aspecto, Juan Carlos. Rosalba, tú mencionabas países islámicos, países africanos también, con los que Irán tiene abiertas y estrechas relaciones y donde ha tenido suma influencia precisamente por ese legado de resistencia, precisamente por ese legado de no dejarse doblegar, ¿no?, por potencias occidentales, por potencias colonizadoras.
de las últimas giras que realizaba el presidente Seyed Ebrahim Raisi, bueno, estaba Argelia, en el norte de África, también visitó Pakistán y también visitó Sri Lanka. Pero me quiero centrar en el primero y en el último. Una Argelia que fue colonizada durante 135, 36 años, si mal no recuerdo, y en el que buscaba además, ¿no?, el presidente Seyed Ebrahim Raisi, mayor relación estratégica. Esta visita fue en febrero de este mismo año. Posteriormente hacía una visita a países asiáticos, visitaba Pakistán, una potencia además en la región y con la que durante los últimos años tuvo también estrechas relaciones, no en vano. Pakistán incluso decretó un día de duelo nacional, un día de luto nacional en honor al presidente Seyed Ebrahim Raisi. Hace 10 años eso prácticamente era imposible pensar que Pakistán fuese a decretar un día de duelo en honor a un mandatario iraní que falleciera, ¿no? Y Sri Lanka en la región del Indo-Pacífico, muy cerca, donde Estados Unidos tiene esas bases militares también, donde hay presencia de la Armada estadounidense. Entonces, ¿qué representaba estas visitas en función de esa mayor cercanía que buscaba el presidente Seyed Ebrahim Raisi, incluso sorteando la presencia de factores externos, ¿no?, y también adversos, sobre todo en la República Islámica? Sí, hay que comprender que la posición hacia países como Argelia en el norte de África, pero además que están muy cercanos vecinos a este conflicto entre Israel, el Estado sionista de Israel contra Palestina. El acercamiento en el marco de lo que es precisamente los estados islámicos, la Organización de Estados Islámicos, desde el plano bilateral, pero desde el plano multilateral, ya que la Organización de Estados Islámicos comprende 59 países, miembros que lo integran y que es la segunda organización después de Naciones Unidas con la mayor cantidad de miembros. Eso nos da una posición estratégica en la que se alían para lograr alcanzar, en primer lugar, la paz y evitar a toda costa amenazas a la seguridad de las naciones. Pero además de ello, las alianzas estratégicas en distintas materias, no solamente es la energética, en el área petrolera, sino también lo que en el marco de la franja y la ruta de la seda y el desarrollo de estos corredores, Irán es un bastión para alcanzar la paz de la región. Y no solamente eso, para poder finalmente estrecharlo. Recientemente, cuando me hablas de Pakistán, tengo por aquí cerca un mapa, porque sin el mapa uno no se ubica. Recordemos que Pakistán ha sido estratégico, el restablecimiento de esas relaciones, el establecimiento de una frontera. ¿Qué fue lo que fue a hacer el presidente Raisi justamente a Azerbaiyán? A inaugurar una represa, agua, vida para los pueblos de Azerbaiyán y de Irán. Fue eso, no fue a buscar conflictos, fue a establecer mecanismos que fortalezcan y que brinden de manera compartida en una relación, no solamente ganar, sino defender el agua, el vital líquido para los dos pueblos, para los dos países. Y en Pakistán, una zona en la que se restablece la relación y se abre incluso una zona económica especial transfronteriza, el que Irán apoya a Pakistán con energía para los sistemas eléctricos, ayuda a modernizar a Pakistán, y en ese proceso de resolver los conflictos internos, los conflictos de los países del Oriente Medio, de los países cercanos al Asia Central, como es el caso de Afganistán, que es una muestra de la injerencia extranjera, de la injerencia de la OTAN en un territorio que fue tomado durante 20 años y que justificó un presupuesto militar para tratar de mantener desestabilizada la región y no permitir emerger a los países miembros. Hoy por hoy, Irán representa eso, un mecanismo, y sigue representando un gran articulador, un gran mediador con sus países vecinos. Y de Sri Lanka, ¿qué te puedo decir? Si lo que más conozco de Sri Lanka es ese espíritu revolucionario. Sri Lanka, en el caso de Venezuela, es admirador
seguidor de las ideas de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías, un pueblo revolucionario que se ve reflejado en una cooperación con otro gran pueblo revolucionario como lo es la República Islámica de Irán. Entonces, la estrategia de Irán es justamente una política una política exterior, un concepto de política exterior definido en establecer las mejores relaciones de vecindad con todos los países cercanos y alrededor de Irán, y con los intereses, el interés superior que es el desarrollo basado en la paz, en la defensa y en la dignidad de los pueblos. Digamos, esta relación que sea mutuamente ganar. Nicolás, no podemos dejar acá de un lado la causa palestina. Tú eres bien conocedor de esa causa palestina, estudioso además de esa causa palestina, y estuviste también en territorios palestinos y conoces también de primera mano por lo que ha venido pasando el pueblo palestino, no solamente durante los últimos 76 años, sino que esta causa va mucho más allá que casi 8 décadas, ¿no? Si hablamos de ese reconocimiento que tuvo el presidente Seyed Ebrahim Raisi para con la causa palestina, no escatimaba esfuerzos y no perdía tiempo a la hora de mantener el completo y permanente rechazo al genocidio que perpetra el régimen de Israel desde hace casi 8 meses ya, una guerra que deja casi 36.000 personas asesinadas. ¿Qué fuera de la causa palestina, si no fuese esa una de las principales banderas que ha mantenido a lo largo de los años la República Islámica de Irán? Efectivamente, Juan Carlos, yo no tengo ninguna duda que el Frente de la Resistencia, con Irán a la cabeza, con Siria, Yemen, Hashd al-Shaabi de Irak y Hezbollah, han sido de una importancia radical a la hora de sostener a la resistencia palestina. Si Palestina no hubiera tenido el apoyo de Irán y Estados Unidos, Israel, las monarquías feudales y los reaccionarios europeos hubieran triunfado en Siria con el famoso Estado Islámico, la resistencia palestina prácticamente no existiría. Sin embargo, ahora se está dando una situación inversa, que si no fuera por Estados Unidos y los europeos, el Estado infanticida ya no existiría. Entonces, desde ese punto de vista, la ayuda, la consecuencia de Irán para la causa palestina ha sido gigantesca, ha sido de vida o muerte, y ha sido un apoyo que nunca el pueblo palestino lo va a olvidar. Eso es lo primero. Y más aún, se ha constituido en un ejemplo para aquellas monarquías feudales que, siendo árabes, que siendo musulmanas, han sido capaces de trabajar con la entidad infanticida, con el imperio, para tratar de destruir a la resistencia palestina en una actitud vergonzosa que fue reflejada, fíjate, y aquí me voy a referir a esos árabes, ¿no? Con las palabras de Ernesto Guevara. Ernesto Guevara decía: el traidor es el escalafón más bajo de la especie humana. ¿Y eso pasó aquí en la región? Aquí en la región. Los traidores han sido de una indignidad mayúscula. Ha sido una vergüenza. Ha sido una vergüenza. Por eso que la lucha del pueblo palestino es contra el imperio, el sionismo internacional, la OTAN, los reaccionarios árabes y los traidores, incluyendo a los colaboracionistas que también hay en el interior del pueblo palestino y que colaboran con el enemigo. Entonces, son gigantes los enemigos que tiene la resistencia, pero allí está, con el apoyo de Irán, a flote, luchando y dando un ejemplo a todos los pueblos árabes de lo que es la defensa de los valores islámicos, la defensa de los santos lugares y sagrados lugares, que ha sido una vergüenza, como digo, para nosotros, porque la mezquita Al-Aqsa es el tercer lugar más sagrado del Islam. Sin embargo, la defensa de la mezquita Al-Aqsa han dejado, además de Irán, que está ahí al pie del cañón combatiendo junto a los palestinos, pero a los palestinos, Juan Carlos, los dejaron solos. Los han dejado solos. Y más aún,
no solo los han dejado así, sino que además colaboran con el enemigo. Y eso los pueblos árabes tienen, y los pueblos islámicos, ¿no?, tienen que fijarse que esta gente hace mucho que olvidaron Jerusalén, que olvidaron la mezquita Al-Aqsa y que se olvidaron del Islam, Juan Carlos. Ya nos va quedando poco tiempo en medio de esta cobertura, Rosalba, Nicola. Rosalba, usted además es experta en relaciones internacionales, experta en temas de diplomacia. ¿Cuál es el ejemplo que ha dejado el canciller Hossein Amir Abdollahian, también mártir, en medio de este fatal accidente, ¿no?, ocurrido el anterior domingo y del que hemos dado cuenta acá minuto a minuto, no solamente en pantalla de Hispan TV, Nexo Latino, sino también en plataformas digitales y también en nuestra página web www.hispantv.com, en medio de esa resolución de conflictos y en medio de esa diplomacia disuasoria también que había mantenido o que mantuvo a lo largo de su gestión el canciller Hossein Amir Abdollahian? Sí, correctamente. Nuestro canciller, nuestro canciller Iván Gil, desde Venezuela, pues presente, y quiero comenzar por allí porque es un gran ejemplo a seguir en entender un poco el rol de un canciller. El ministro de Relaciones Exteriores es el rostro del país ante la comunidad internacional, el vocero del presidente, del concepto de política exterior y de la mediación para la materialización de estas relaciones. Y es evidente, como lo mencionaba el compañero con el que estamos compartiendo este análisis, en torno a la causa palestina, podemos observar que la causa palestina no solamente es la causa de todos los pueblos del mundo, sino que desde la posición de Irán, desde la posición del frente del canciller persa, el cual también hemos perdido, hemos observado cómo estos últimos, desde el 7 de octubre, cuando inicia la operación especial de Hamas por la liberación del pueblo palestino en 2023, hasta la fecha, los intentos de provocación del imperio estadounidense, del Estado sionista de Israel contra la seguridad y la soberanía de Irán, porque ha buscado la mediación y evitar a toda costa, de todo nivel, este canciller, que es el canciller del pueblo persa, la mediación y la posición además en los foros internacionales, en Naciones Unidas, no solamente en defensa de la soberanía del pueblo palestino, en la creación del Estado, el reconocimiento para la creación del Estado de Palestina, un gran logro en el que fue liderado también por el canciller, la voz del canciller persa en Naciones Unidas, sino otros espacios. No podemos dejar de lado el ataque permanente contra la política nuclear con fines pacíficos de Irán, en la cual también ha sido un frente de batalla para este canciller, el canciller de la paz, el canciller de la unidad, que además le da continuidad a nuestro mártir Soleimani, nuestro general caído en combate también, y por supuesto acompañando no solamente la voz del presidente Martin Raisi, sino de este gran estratega y visionario, el Ayatollah Jamenei, quien ha visorado el camino de este Irán revolucionario, de este Irán en resistencia y hoy por hoy potencia creciente del nuevo orden mundial. Nicola, estoy viendo un titular del País, de España. La muerte del presidente, aquí abro comillas, la muerte del presidente Raisi en Irán aviva la incertidumbre social y política en el país en plena confrontación con Israel, cierro comillas. Así titula El País en medio de esta cobertura que están haciendo algunos medios de comunicación, pero una cobertura completamente tendenciosa. Entonces le pregunto, si contrastamos, coloquemos esto en una balanza, ¿no? Este titular de un lado, ¿no? De un lado, lado izquierdo, lado derecho, lo que hemos visto, esas manifestaciones de apoyo, ese fervor popular, millones de personas han salido a las calles, no solamente hoy, cuando los homenajes tuvieron lugar en Teherán, la capital, sino desde el propio domingo, cuando se conocía la noticia del incidente, se iban a las mezquitas. Ya el lunes, cuando se confirmaba la muerte de todos estos funcionarios, se iban también a las mezquitas a orar por el descanso, ¿no?, eterno de ellos. Y a lo largo de estos días de luto se han mantenido también en las calles acompañando los féretros
porque han recorrido diferentes ciudades, pero sobre todo hoy ha quedado en evidencia, como millones de personas han salido entonces a Teherán a rendir homenaje. Entonces, ¿cómo queda esa balanza, por un lado, cuando desde afuera se quiere imponer una supuesta incertidumbre? Pero de otro lado, en el lado interno hay completa tranquilidad, completa normalidad, tristeza, por supuesto, desde luego, claro está, un duelo. Pero ¿cómo queda entonces ese intento de tratar de dejar a Irán con un escenario que no es cierto? Bueno, yo lo manifesté en mi primera intervención, Juan Carlos. El imperio y los europeos no van a dejar de complotar jamás. Golpe blando se le llama, ¿no? ¿Perdón? Golpe blando se le llama. Ellos pretenden dar un golpe blando, que siempre es bastante duro para los pueblos, pero la realidad de los hechos es que ellos van a seguir complotando todos los días. Aquí hay cosas muy profundas, Juan Carlos. No te olvides que Estados Unidos con Europa quieren darle impulso al proyecto TANAP, que es un proyecto de trasladar desde Azerbaiyán y Kazajstán, que Azerbaiyán se ha entregado mansamente en las manos del sionismo y del imperio. Esos países, Kazajstán y Azerbaiyán, a través del TANAP, llegan a Turquía y de Turquía también a Haifa, al Palestina ocupada, al puerto, para abastecer de gas y petróleo a Europa. ¿Quiénes son los perjudicados? Allí el mayor perjudicado es Rusia. Y obviamente también Irán, porque seguiría bloqueado. Y a eso se debe la guerra en Nagorno-Karabaj, cuando Azerbaiyán lo que quería y necesitaba para este proyecto de traslado es justamente el territorio de Nagorno-Karabaj. De modo que ante toda esa gigantesca o gigantesco interés que ellos tienen, obviamente van a tratar de complotar para colocar un gobierno títere en Irán como de lugar. Y ya lo ves tú, fíjate dónde hay bases de estos europeos y los norteamericanos, donde hay petróleo y gas. Fíjate tú el bloqueo a Venezuela. Cuando Donald Trump hablaba de la basura latinoamericana, pero al mismo tiempo calificando de la necesidad de llevar la justicia, la libertad y los derechos humanos a Venezuela. Claro, nosotros sabemos, Venezuela es la principal reserva de petróleo del mundo. Y ahí tenía traidores también al interior, los Guaidó, los López, y todos esos traidores que no están pensando en el pueblo venezolano, sino que están pensando en intereses propios. En los intereses de su bolsillo, que deben estar muy bien pagados, y por otro lado, de los intereses de Estados Unidos y los europeos. O sea, piensa tú que Europa son potencias de vendedores de petróleo, pero no tienen petróleo. Estados Unidos no vende el suyo, vende el de los otros países al que se lo roba. De modo que los intereses que hay aquí son gigantescos. Y así o sí, ellos necesitan apoderarse de Irán como de lugar. Y uno de esos intentos de buscar apoderarse, ¿no?, de la soberanía de un país es mediante la prensa. Sabemos perfectamente los tres cómo funcionan los diferentes medios de comunicación, cómo funcionan las diferentes corporaciones mediáticas alrededor del mundo. Nicola, Rosalba, lamentablemente se nos termina el tiempo en medio de esta cobertura que hemos tenido a lo largo de estos últimos días desde el domingo en Hispan TV Nexo Latino, pero quiero agradecerles profundamente y trasladarles mi admiración como de costumbre. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias a los dos. Que estén muy bien. Y a ustedes también, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigue la cobertura en Hispan TV, sigue el minuto a minuto, porque los homenajes seguirán mañana jueves, desde la mañana, desde muy temprano. Para el presidente, por ejemplo, se realizará una ceremonia en la localidad de Biryat, esto es en la provincia de Jorazán del Sur. Luego del rezo del mediodía, los restos serán trasladados hasta la ciudad de Mashhad, en el noreste de la República Islámica de Irán. Y antes de la caída del sol, será sepultado en esa misma ciudad, en Mashhad. Mientras tanto, para el canciller Hossein Amir Abdollahian, seguirán los homenajes en Teherán, ciudad capital. Por la mañana tendrá lugar un sentido homenaje en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego su cuerpo será trasladado hasta la localidad de Shararey, esto es en el sur de Teherán, la capital, para ser sepultado en el mausoleo de Shah Abdulaziz. Gracias, como siempre, por acompañarnos, gracias por preferirnos. Hasta la próxima.